¿Sabías que el riesgo de una startup no es siempre el mismo? Hoy te explico 4 fases clave y cómo cambia el riesgo a medida que crece el negocio. Imagina que esto es como una montaña rusa. Al principio hay más incertidumbre y va más despacio, pero según vas avanzando y vas resolviendo algunas incógnitas y validando tu idea, todo puede volverse un poco más estable y puedes empezar a crecer los ingresos. Tener muy claro cuál es la fase en la que se encuentra tu startup es clave para ir a hablar con inversores, ya que ellos lo tienen muy claro y no va a convencerles de algo que no es. Es decir, si te encuentran en una fase de validación y les das a entender que tú estás en una fase de crecimiento, con que te hagan 3 o 4 preguntas van a saber que efectivamente no estás en la fase que dices y que encima andas muy perdido. Así que es mucho mejor tener claro en la fase en la que estás, trabajar en esa fase y hacer lo que se debe hacer en cada fase. No intentes saltar escalones porque no te van a dar dinero si no estás en la fase en la que tengan que dártelo, porque es un riesgo muy grande. Así que es mejor hacer lo que es más conveniente en cada fase y así podrás avanzar mucho más rápido. La fase idea es una fase muy inicial en la que vas teniendo una idea, definiendo el problema y creando la solución. No hay cliente ni facturación, es decir, es la etapa donde la incertidumbre es máxima porque aún tienes muchos caminos abiertos y no tienes muy claro cuál es la solución que realmente merece la pena crear para el problema que estás resolviendo, o si el problema es tan importante como para basar un negocio en esa idea. Así que es una etapa en la que aún están muchas incógnitas por validar y muchas ideas por terminar de cerrar antes de seguir avanzando con creación de productos, equipos o otras cosas. Por ejemplo, para imaginar esta fase, un emprendedor que está solo y que quizá aún no tiene socios en equipo, escribe una idea en una libreta o tiene ideas en la cabeza y empieza a hablar con usuarios para testar el mercado y ver cómo sería mejor su solución. Esta fase puede darse durante los primeros 6 meses. Normalmente puede durar incluso más porque a veces es complejo empezar a validar y terminar de cerrar la idea, pero si se centra el foco en estar validando y en encontrar dónde quieres desarrollar una solución, durante los primeros meses podrías tenerlo hecho. ¿Y dónde tendrías que poner el foco? En hablar con usuarios y validar que el problema realmente existe. No construya aún. Es decir, si eres desarrollador, no empieces a crear un producto increíble si aún no tienes claro que hay muchos clientes que de verdad te han dicho que están deseando pagar por eso porque les resuelve un problema enorme. Que esté en tu cabeza o sea un producto genial no significa que resuelva un problema que merezca la pena pagar por él. En esta fase es normal cambiar la idea varias veces. ¿Y qué deberías de evitar? Construir productos, buscar inversión o hacer marca. Piensa que es muy probable que empieces a validar hipótesis y ese producto que has empezado a desarrollar no sea realmente el que acabe facturando dentro de unos años. Así que es mejor utilizar herramientas no-code o muchos tipos de herramientas para crear prototipos para validar si eso es realmente lo que necesita el cliente. Cuando empiezas a generar un coste en desarrollo es muy difícil recuperar ese dinero si no consigues que eso te genere ventas. Y te adelanto que en esta fase gran parte de las ideas que tienes están en tu cabeza, pero si no están validadas con el cliente que te va a pagar esto, lo más probable es que no aciertes porque necesitas saber cómo van a usar tu producto, cuánto están dispuestos a pagar por él y cómo es el contexto donde lo usan para de verdad desarrollar algo que les sirva. En la fase pre-seed empieza a validar realmente tu solución. Crea prototipos, consigue usuarios beta y empieza a hacer esas primeras interacciones reales con el mercado donde usan algo y te dicen cómo se sienten y si de verdad pagarían por esa versión más completa. Con esos primeros usuarios beta es muy probable que aún no tengan ningún tipo de facturación. El riesgo sigue siendo alto, pero el feedback que recibes es real y con eso sí puedes aprender de verdad. Un ejemplo de esta fase sería lanzar una versión beta a una serie de usuarios que, por ejemplo, puedes tener una newsletter, es decir, ya tienes contacto con esos usuarios y les pides que te den feedback y ves cómo reaccionan. Es importante que sean usuarios que opinen de manera objetiva, no sean tu familia y amigos, porque a veces pueden opinar con cariño y no decirte lo que realmente necesitas de un cliente, que quizás puede ser que no estarían dispuestos a pagar por eso. Perfecto, es información y quizás ahí te están diciendo que tienes que cambiar varias cosas para que el producto de verdad sea rentable. Esta fase puede darse entre los 6 y 18 meses. Como siempre, puede alargarse más, pero también depende de la agilidad que tengas y cómo de rápido utilices el feedback que estás recibiendo. Tienes que poner el foco en aprender rápido, equivocarte barato y documentar todo el proceso para estar alineado con tu equipo fundador en caso de que lo tengas o en caso de que tengas que buscarlo más adelante. ¿Qué tendrías que evitar? Invertir en un desarrollo completo, gastar en marketing o dejar de hablar con clientes. Es muy importante que en esta fase sigas hablando con clientes todas las semanas. Si empiezas a desarrollar y te encierras en ti mismo solo desarrollando y sin tener el feedback del cliente, es muy fácil desviar el producto hacia un camino donde ellos están dispuestos a pagar. En la fase SID ya se podría decir que tienes validado el modelo. Tienes tus primeros clientes y empiezas a recibir ingresos de manera recurrente. Es un momento donde, si es necesario, sí podrías plantearte buscar inversión.
El riesgo es más controlado, pero aún así sigue siendo una startup. Todo puede cambiar y tienes que seguir escuchando a tu mercado. Es importante tener claro que estar en fase seed no significa haber realizado una venta o un volumen de 10 ventas si estás en un modelo de B2C. Esta fase necesita de un volumen determinado de clientes dependiendo del ticket de tu producto y el modelo en el que estés. No es lo mismo vender en B2C que en B2B. Pero si estás en B2B y tienes un cliente que es un amigo o familiar, eso no es una validación. Necesitas tener muchos clientes que compren de manera objetiva, que no tengan ningún tipo de influencia, que no te conozcan y que no necesiten ayudarte, sino que realmente de manera interesada les guste tu producto, porque eso significa que estás vendiendo algo que puede comprar mucha gente, no solo que pueden comprar porque son tus amigos o porque era un contacto previo que decide apoyarte en tu emprendimiento. Un ejemplo claro de esta fase es cuando una startup lanza su versión comercial y empieza a captar sus primeros clientes, por ejemplo, un SaaS con un modelo de suscripción en el que tiene durante 3 meses facturación recurrente de 10 a 15 clientes. Aquí ya estamos dando indicios de que este negocio parece que está resolviendo un problema real porque tiene clientes que no solo pagan, sino que se están manteniendo de manera recurrente. La duración de esta fase puede darse entre el primer y tercer año de la startup. Es crítica y si no has sentado las bases bien es donde muchas startups acaban muriendo. Porque si decides que has validado cuando no es verdad que lo hayas hecho y empiezas a invertir en un producto más desarrollado que ya empieza a tener un coste en el que no hay retorno, aquí puedes perder mucho, porque no tendrás una segunda opción de lanzar otro producto igual de completo y volver a iterar con el mercado. Es mejor iterar en la fase de validación, porque es mucho más barato. En esta fase es importante poner el foco en medir el Customer Acquisition Cost y el Lifetime Value, además de seguir mejorando tu propuesta y poner el foco en estrategias de adquisición, es decir, el go-to-market. ¿Y qué es lo que tendrías que evitar? Escalar si aún no tienes las métricas clave. Mantente en un modelo en el que puedas atender a los clientes que tienes, pero no pienses en un crecimiento acelerado si aún no lo tienes. Ve poco a poco y céntrate en mantener lo que ya tienes y en cuidar a los clientes para que no se vayan y te puedan seguir dando feedback, además de, por supuesto, ingresos. En la fase de crecimiento, el modelo funciona, tienes ingresos estables y siguen creciendo. Ahora toca escalar, contratar más equipos, abrir nuevos mercados y mejorar procesos para poder atender a un mayor volumen de clientes con más eficiencia y menos coste. Como ejemplo de esta fase, puedes imaginarte una empresa que pasa solo de operar en España porque ya tiene gran parte del mercado a empezar a abrir otras oficinas en otros países. Esta fase normalmente se da a partir del tercer año, salvo que seas muy ágil y consigas hacerlo antes, pero es una fase a la que no todas las startups consiguen llegar porque significa que has tenido que validar muchas cosas antes y has tenido que conseguir una recurrencia que te permita hacer más grande lo que ya sí funciona. Hay que mantener el foco en seguir la misión de tu empresa, mantener fuerte la cultura porque el equipo empieza a ser muy grande y es importante que los empleados sigan sintiéndose unidos a algo grande que aunque está creciendo se le sigue dando esa atención que merecen. Piensa que una startup cuando se inicia quizás son entre 4 y 5 empleados y en esta fase ya empiezan a crecer a 20, 40 y es normal que los fundadores no puedan estar en el día a día con todos los empleados. Entonces hay que mantener el foco en tener una cultura fuerte. Además de tener claro hacia dónde va la empresa y tener en cuenta que es un momento muy delicado a nivel de gestión y que las malas decisiones pueden frenar el crecimiento. ¿Qué debes de evitar? Perder el foco y escalar sin control financiero. Es muy importante no invertir en un mercado que no has estudiado previamente y donde tienes muy claro que tu negocio puede funcionar de verdad. Entender en qué fase te encuentras puede ser clave para que presentes correctamente tu propuesta y para que puedas aprovechar todas las oportunidades que tienes delante. Si tú hablas con un inversor, por casualidad, cuando estás en la fase de validación y le dices claramente, estoy validando, pero me encantaría el día de mañana, oye, pedirte feedback o si más adelante mi empresa está en fase de buscar inversión, pues ya te tengo de contacto. Si le hablas desde ese tono, te va a respetar muchísimo más que si le dices que estás en una fase seed y cuando te haga 4 preguntas de cuántos clientes tienes y descubras que no tienes ninguno, va a ver que no tienes ni idea y no se va a fiar tanto de ti. Así que es mejor que tú tengas claro en qué fase estás y que vaya a las oportunidades que son equivalentes a cada fase. Porque entre otras cosas, los inversores tienen muchas startups donde elegir y no van a invertir en aquellas en las que están en una fase de mucho riesgo. Espero que este vídeo te haya servido y que tengas muy claro en qué fase estás y cuáles son los pasos clave y el foco que tienes que poner y lo que tienes que evitar dependiendo del momento en el que te encuentres. Yo soy Raquel y esto te lo cuento porque lo aprendí emprendiendo.